Amados hermanos, bienvenidos a la iglesia. Buenos días a cada uno de ustedes. Les recordamos que iniciamos 9:45, iniciamos con los avisos y después con el servicio de adoración. Nos da mucho gusto ver a cada uno de ustedes en la casa de Dios hoy, domingo de resurrección, ¿verdad? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Se acuerdan las mujeres que iban a ungir el cuerpo de Jesús? Estaban tristes y pensaban que Él estaba muerto. Y los ángeles le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Así que cada domingo es domingo de resurrección. Claro, todos los días, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice también allá en Corintios que si Cristo no resucitó, entonces todo lo que hacemos, lo que enseñamos, lo que predicamos, cuando oramos, cuando hacemos todo, es en vano. Pero si Cristo resucitó, todo tiene sentido, ¿verdad? Todo tiene significado, relevancia, importancia. Muy bien, entonces, queremos enviar un saludo a todos los hermanos que también nos sintonizan a través de Facebook, ¿verdad? Un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan. Vamos a continuar con los avisos, hermanos. Recuerden nuestras actividades. Domingos 9:45, el servicio de adoración oculto. Y luego, escuela dominical. Asimismo, los miércoles a las 7 de la noche estamos estudiando eclesiología. Esa es una palabra que se refiere a temas acerca de la iglesia. Lo que pasa es que cuando ustedes leen el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Entonces, allá cuando el griego, porque recuerden que el Nuevo Testamento no se escribió en mexicano, como dicen algunos aquí, ¿verdad? No se escribió en español, se escribió en griego. Entonces, la palabra, o una de las palabras que se usan para la iglesia, es una palabra que se dice eclesia. Eclesia, ¿ok? Es una asamblea, es una reunión, es la iglesia de Dios. Entonces, ya ni sé por qué estaba diciendo eso. Porque nos reunimos, ¿verdad? Nos reunimos como iglesia. Estaba el tema del miércoles. Disculpen que se me chispoteó, ¿verdad? Entonces, adelante, hermano. Entonces, los miércoles a las 7 estudiamos temas sobre la iglesia, eclesiología. Y luego los viernes estamos tratando de terminar ya Romanos. Nos queda parte de Romanos 15 y luego viene Romanos 16. Así que ahí están nuestras actividades. Claro, 7 de la noche, hora de California, ¿verdad? Hora del Pacífico. Por ejemplo, para los hermanos que están en México, creo que ellos están 2 horas adelante. Algunos 2 horas, algunos 1 hora, ¿verdad? Dependiendo del estado. Otros hermanos que están en Sudamérica, creo que están como a 3 horas adelante de nosotros. Entonces, si en algún momento quieren sintonizar nuestros estudios por medio de Facebook, tienen que hacer la contabilidad, ¿verdad? Ajustar el horario para no perdérselo. De todos modos, ahí está grabado en Facebook. Hermanos, el 10 de noviembre tendremos Santa Cena. También el 10 de noviembre es el día sinódico de nuestro sínodo, de todas las iglesias, día de oración por los ministerios en el extranjero. Saben, siempre estamos orando, ¿verdad? Por las misiones, pero ese es el día oficial en que se ora por todas las misiones. Recuerden, nuestra denominación apoya obras misioneras en Latinoamérica, en África, en las Islas Filipinas, en algunas partes de Europa del Este, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, oremos al Señor por las misiones. Por otro lado, oremos por la paz en el mundo, hermanos, y oremos por ese país que muy pronto, el martes, son las elecciones. Recuerden, la vida de la iglesia, nuestras vidas, dependen ¿de quién? De Dios. No dependen de una persona.
por muy importante que sea, ¿verdad? Confiamos siempre en Dios. Hermano Julio, ¿podrías cerrar la puerta porque esa luz del reflejo del sol muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, deslumbra. Gracias. Ok, entonces vamos a orar por la paz en el mundo. Oremos por el pastor Alessandro Guillén y su familia. No se encuentran bien, hermanos, están enfermos. Y bueno, uno puede decir, bueno, ya pasará, pero mientras no pasa, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno? Muy mal, muy mal. Entonces, oremos por el pastor, por su familia, por sus niños, para que pronto estén bien. Oremos por el pastor Joyce Álvarez y su familia, cubanos que están en Uruguay, ¿ok? Oremos por ellos. Nos ha compartido también de la palabra y fue de mucha bendición. Oremos por los enfermos en general. Oremos por nuestra denominación, ¿ok? Por nuestra denominación, la RCUS, la Iglesia Reformada en los Estados Unidos. Y claro, oremos por nuestra congregación, Iglesia Reformada Valle de Gracia, porque estamos en el Valle de San Joaquín, ¿verdad? Y el Señor ha derramado muchas bendiciones, mucha gracia, ¿verdad?, sobre este lugar. Y nosotros sabemos que la gracia de Dios es lo que nos sostiene, es lo que nos habilita, lo que nos capacita, lo que nos fortalece para seguir trabajando. Entonces, esos son los avisos que tenemos, hermanos, a menos que haya otro aviso. Bueno, el viernes queremos celebrar el cumpleaños, ¿verdad?, de mi esposa y también Chelsea. Ok, Chelsea cumpleaños el sábado y mi esposa cumpleaños el martes, día de las votaciones, ¿verdad? Ella, bueno, de la elección, ¿no? Entonces, esta Chelsea va a cumplir 14 años, mi esposa va a cumplir 26 años, hermanos, el martes. Okay. Joven todavía, ¿verdad? Joven todavía, muy bien. Bueno, estamos contentos que el Señor les da vida. Y entonces queremos hacer un pastelito, ok, un pastel nada más que el viernes. Entonces, allá en Huasco escucho que hay una panadería y pastelería. Pero no vamos a hacer promoción ahorita, nada más quiero mencionarlo así, porque hemos comprado allí antes y ha resultado bien, ¿verdad? Ha resultado muy bien el pastelito, ¿verdad? Adelante, por favor, adelante. Bienvenido. Muy bien, entonces el viernes vamos a celebrar los cumpleaños, ¿ok? Sí. Mañana, hermanos, falleció el hermano Warren, ¿ok? Mañana va a ser el funeral, ¿ok? El funeral. Él falleció la semana pasada. Él era un hermano fiel al Señor. Oremos por su esposa Carol, que se queda, ¿verdad? Ella sabe que ahora su esposo está en la presencia de Dios, porque esa es la esperanza y el consuelo del creyente, ¿cierto o no? Cuando morimos, dejamos de vivir en esta tierra, en esta vida temporal, material, terrenal, pero no dejamos de existir. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a los fariseos que les dijo? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para los que mueren en Cristo, ellos no dejan de existir. Empezamos a vivir ya en principio y de una mejor manera la vida eterna. Nuestras almas están en su presencia esperando la gloriosa resurrección de nuestros cuerpos. ¿Ok? Entonces, hermanos, oremos por la hermana Carol y su familia. Ok, el domingo que viene también, después del servicio, no va a haber escuela dominical porque va a haber comida de convivencia. Entonces, todos pueden traer el platillo que deseen. Nos unimos con la Iglesia Reformada de Benecer y compartimos la comida. Y les invitamos a un tiempo muy hermoso, muy bonito, en que probamos comida de aquí de Estados Unidos y comida mexicana también. Y se pone muy bueno, ¿verdad? La convivencia, la comunión. Creo que son todos los avisos. Hermano Julio, ¿algún otro aviso que recuerdes? Nomás los cumpleaños, ¿no? Los cumpleaños ya los mencionamos. Creo que son todos los avisos, hermanos. Entonces, vamos a iniciar
en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro servicio de adoración, con un momento de oración en silencio. ¿Ok? Vamos a orar un momento en silencio para preparar nuestros corazones, ¿verdad? Nuestra vida para adorar al Señor. Entonces tomemos un momento de oración en silencio y Moisés terminará ese momento de oración con el piano. Oremos en silencio. Amén, hermanos. Pónganse de pie los que puedan. Tienen sus boletines, ¿verdad? Y pueden seguir el orden del servicio de adoración. Y el Señor, cuando nos congregamos a adorarle, no nos acercamos a Él basados en nosotros mismos, ¿verdad? Sino Él es el que nos llama. Nos llama y nos invita a adorarle con estas bellas palabras del Salmo 92. Escuchen. Salmo cántico para el día del sábado. Dice: bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches. Amén. Hermanos, eso que hacemos de alabar al Señor, dice la palabra, es bueno. O sea, no hay nada mejor que alabar al Señor. Amén. Cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Es decir, nuestro Dios es el Dios que está por encima de todos los dioses. Es el que creó el universo entero, tanto lo visible como lo invisible. Dice, es bueno también anunciar por la mañana tu misericordia. Claro, cuando adoramos a Dios, Él nos habla. Pero al mismo tiempo nosotros estamos anunciando, proclamando, diciendo: Señor, gracias por haber tenido misericordia de mí, de mi familia. Y dice, y tu fidelidad en las noches. Qué importante es ser fiel, ¿verdad? Ser fiel significa que cuentas con alguien que no te va a defraudar. Y en esta sociedad en que vivimos hay mucha infidelidad, no hay lealtad. Pero debemos recordar que nuestro Dios es el Dios fiel. Él permanece fiel aunque nosotros no lo somos. Y su fidelidad y su misericordia la hemos experimentado por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, el mismo Señor nos saluda, nos da la bienvenida y nos bendice por medio de las palabras de Judas, la carta de Judas. Otra vez algunos piensan que era un apóstol, u otros piensan que era hermano carnal del Señor Jesucristo. Y entonces la bendición y el saludo provienen de estas bellas palabras. Amados hermanos, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, a la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Ahora vamos a orar. Oremos. Padre, gracias, porque sin tu paz, sin tu misericordia y sin tu amor no somos nada. Pero en Cristo, quien es la encarnación misma de tu misericordia, de tu paz y de tu amor, podemos experimentar el poder de tu gran salvación. Podemos entrar en comunión con el Dios del pacto, con el Dios altísimo, con el Dios que es fiel a sus promesas, con el Dios de la vida, con el Dios que nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable
para anunciar las virtudes del que nos llamó. Gracias, Señor. Ayúdanos a proclamar tu misericordia, tu fidelidad. Bendícenos en ese servicio de adoración y que nuestra mente esté concentrada en la adoración a tu nombre. Oramos todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor y todos decimos amén. Hermanos, así de pie cantemos el número 16, está en nuestros himnarios. Número 16, alma, bendice al Señor. ¿Se acuerdan del Salmo 103? Bendice, alma mía, a Jehová. Ahora cantemos este bello himno. Número 16, alma, bendice al Señor. Pueden sentarse. Gloria al Señor, ¿verdad? Su gracia es eterna, no es temporal, no es pasajera, permanece para siempre. Y ahora, hermanos, vamos a confesar lo que creemos allá en nuestro catecismo, en nuestro boletín. A un ladito tenemos el Día del Señor 44, que vamos a leer de nuestro libro de doctrina, que es el Catecismo de Heidelberg. Día del Señor 44. Y bueno, el Día del Señor 44 habla acerca del 10º mandamiento. ¿Ok? Vamos a ver si recordamos el mandamiento número 10. Mandamiento número 10. Recuerden, la semana pasada el catecismo nos explicó un poco el mandamiento número 9. ¿Se acuerdan, niños? Que no debemos andar de chismosos, ¿verdad? No debemos andar diciendo mentiras. Y a veces a los niños dicen, you're a snitch. ¿Verdad que eso dicen? Están haciendo algo malo y van y le dicen al papá o a la mamá, mamá, papá, él hizo esto. Y dicen, sí, va a ser eso, un snitch. Y eso no está bien, ¿verdad? A veces sí son snitch, ¿verdad? Pero no siempre, no siempre. Pero el 10º mandamiento ahora
¿Qué dice el 10º mandamiento? ¿Alguien lo recuerda? El mandamiento número 10 es el último. ¿Qué dice? No cometerás adulterio. No, ese no es. No, a ver, Santiago. Codiciarás. No codiciarás. Bueno, sí, pero falta más, ¿verdad? Está más largo ese mandamiento. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, ¿qué significa el mandamiento número 10? You shall not covet, ¿verdad? En inglés es así dice. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué significa. Y vamos a leer el Día del Señor 44. ¿Ok? Día del Señor 44 está en el catecismo o en el boletín, donde ustedes desean. Día del Señor 44. Yo voy a leer la pregunta y juntos leemos la respuesta. ¿Qué ordena el 10º mandamiento? Que ni la más mínima inclinación o pensamiento contra cualquier mandamiento de Dios jamás entre a nuestro corazón, sino que con todo nuestro corazón continuamente odiemos todo pecado y nos gocemos en toda justicia. Número 2. ¿Cuál es? Aquí yo lo imprimí como número 2. ¿Qué pregunta es? ¿Qué número de pregunta es en el catecismo? Bueno, no lo tengo yo. Muy bien. ¿Pueden los que se convierten a Dios guardar esos mandamientos perfectamente? No, sino que incluso los hombres más santos, mientras que estén en esta vida, tienen solamente un pequeño principio de una obediencia perfecta. Mas, sin embargo, con una genuina resolución, empiezan a vivir no solo de acuerdo con algunos, sino con todos los mandamientos de Dios. Siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué Dios nos ordena tan estrictamente los 10 mandamientos, ya que en esta vida nadie los puede obedecer? Primero, para que durante toda nuestra vida aprendamos a conocer cada vez más nuestra naturaleza pecaminosa y deseemos con todo fervor buscar el perdón de pecados y la justicia en Cristo. Segundo, para que sin cesar le pidamos diligentemente a Dios la gracia del Espíritu Santo para ser renovados cada vez más conforme a la imagen de Dios, hasta que alcancemos la meta de la perfección después de esta vida. Amén. Amén. Hermanos, los mandamientos de Dios son muy interesantes desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es que los 10 mandamientos, que se conocen como el decálogo o la ley moral de Dios, la ley que nos gobierna, ¿verdad? Gobierna nuestra conducta, es que dirige y gobierna las cosas externas. Por ejemplo, no matarás, ¿verdad? No robarás. Pero también la ley de Dios gobierna o dirige nuestra vida interna, lo que no vemos. Y eso ya nos recuerda que la ley de Dios es superior a las leyes humanas, porque las leyes humanas solamente pueden gobernar lo que se ve, lo que se hace externamente. Nadie te condena en la corte porque digas, oye, yo deseé darle una pedrada en la cabeza, ¿verdad? A José, por ejemplo. Pues no puedes ir a la corte judicial y decir, pues, quiero que metas a la cárcel a este hombre porque tuvo el pensamiento de darme una pedrada. Pues el juez va a decir, oye, pues eso no lo condena la ley humana, ¿verdad? La ley de California no condena eso. Pero la ley de Dios, la ley de Dios ve todo, tanto lo externo como lo interno. Y como Él es un Dios santísimo, Él no puede tolerar el pecado en ninguna forma. Entonces a Él le ofendemos
cuando hacemos algo visible, externo, pero también le ofendemos con nuestros pensamientos, le ofendemos con nuestros deseos, le ofendemos con la mirada, le ofendemos con nuestras actitudes. Dios ve eso porque Dios conoce el corazón. ¿Cierto o no? ¿Saben? Como padres, ¿verdad? Nos molestamos cuando hablas a los niños y les dices, oye, entiende, no hagas esto y lo otro. Y entonces, no sé si a ustedes, ¿verdad? No sé si a ustedes, pero los niños en la casa hacen así mismo. Y les da vuelta el ojo, ¿verdad? Bueno, ¿eso es respeto o falta de respeto? Falta de respeto. La verdad que sí, pero también a Dios nosotros, que ya somos adultos, a nuestra manera, también le hacemos a Dios así. ¿Cierto o no? Y peor, ¿verdad que sí? Le damos la vuelta, ¿verdad? Oye, ¿te acuerdas que la palabra de Dios dice? Bueno, la Biblia dice, el mandamiento 10 dice, no codiciarás, y tiene que ver con un pecado del corazón, ¿verdad? Del corazón. Bueno, el catecismo nos enseña entonces que no debemos abrigar ni la más mínima inclinación o pensamiento contra cualquier mandamiento de Dios. Pero concretamente dice, no codiciarás lo ajeno. Y lo ajeno, otra vez, no solamente se refiere a que codicies un carro o una casa, ¿verdad? Y que entonces te adueñes de ello. No, el solo pensamiento, esa codicia mala, es pecado delante de Dios. Y entonces uno dice, Señor, ¿cómo puedo entonces estar bien contigo si mi vida, tanto externa como internamente, está llena de pecado? ¿Cómo? Pues, ¿saben cómo, hermanos? Por la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo, cuando Él muere en la cruz por nosotros, y su sangre, dice el apóstol Juan, nos limpia ¿de qué pecados? De todo pecado. Eso quiere decir, tanto de pecados externos como de pecados internos. Él nos limpia por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. ¿Alguien puede obedecer la ley de Dios perfectamente, hermanos? No, ¿verdad? A ver, alguien que ya haya obedecido la ley de Dios perfectamente. Pues nadie, ¿verdad? A menos que estemos mal de la cabeza, diremos que sí. Nadie lo puede obedecer. Pero es la regla que Dios nos ha dado, ¿cierto o no? Es la regla que Dios nos ha dado. Y Él no va a bajar su estándar de perfección simplemente porque nosotros no podamos obedecerla. No, Él mantiene su estándar, su medida de santidad, de pureza, de justicia. Y la ley nos recuerda que no podemos salvarnos por nuestras propias obras. No podemos. Solamente nos salvamos por una obra, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar cantando un bello himno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Número 45 en el himnario. 45, un himno que nos habla acerca de la reforma, del cambio que Dios opera. Él es el gran reformador que nos cambia, nos transforma, regresando a la Escritura, a la Biblia. Y eso es lo que la Iglesia Reformada cree. La reforma verdadera es la que se efectúa cuando Dios, el Espíritu Santo, nos inclina a regresar a la Escritura, a las fuentes y vivir conforme a ella. Castillo fuerte. Pónganse de pie, por favor, los que puedan, para cantar. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder
que muestre su vigor. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Ahora sí. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Pueden sentarse. Bellísimo himno, ¿verdad? Exalta el cuidado, la protección y la eternidad del reino de Dios. Bueno, ¿cuántos años vivimos a lo máximo, según el Salmo? 70, 80 años. Y no los vivimos tan bien, ¿verdad? Yo pues apenas tengo 50 y ay, me duele la espalda todo el tiempo, ¿verdad? La pierna y los brazos. Hermano José, ¿a usted le duele algo o nada? Ay, dice el hermano, a mí no me duele nada. Dice, muy bien. Y se ríe el hermano José, dice, no me duele nada. Bueno, la vida en este mundo de pecado terrenal, temporal, es muy breve, ¿cierto o no? Aunque pensamos que vamos a estar aquí por toda la eternidad y decimos, no, todavía me quedan muchos años de vida. Y Martín Lutero en este salmo, en este himno nos recuerda que nos pueden matar, nos pueden destruir, pero el reino de Dios es eterno. Nadie lo puede destruir. Y en Cristo somos introducidos al reino de Dios, lo cual significa que si es eterno, es porque viviremos en ese reino eternamente. Hermano José, ¿podría cerrar bien la puerta, hermano? Es que hay un reflejo de un vehículo ahí y me da en los ojos, pero durísimo. Bueno, yo he conocido a personas ya de mayor edad que el reflejo de los carros le ha dañado los ojos. Y sí, da muy fuerte. Ahora sí ya los puedo ver, porque solamente estaba viendo siluetas, hermanos. Ahora sí ya los puedo ver de verdad. Ok, muy bien. Ahora, hermanos, vamos a continuar con la oración congregacional. Hermanos, ¿ustedes tienen motivos de oración? ¿Sí tienen algún motivo de oración? Recuerden, podemos orar por peticiones, es decir, pidiéndole al Señor lo que necesitamos, pero también gratitud, ¿verdad? Agradecer al Señor. Santiago, ¿por qué quieres que oremos? Para los tíos que ya se van a Tijuana. Sí, esta mañana me despedí de Eder y de Mariel, los tíos de Santiago están yendo de regreso a Tijuana. Entonces vamos a orar para que el Señor guarde el viaje de Eder y Mariel. ¿Ok? Muy bien. ¿Abril? Porque este mes también es el cumpleaños de la Kelly. Oh, Kaylee, ok, muy bien. Te vamos a orar por todos los cumpleaños, ¿verdad? Hay muchos cumpleaños. Vamos a orar por cumpleaños de los niños, de los adultos. Noviembre, ¿no? Noviembre. Hermana. Para dejarlo de general, pero seguir teniendo a mi tía Erika en su corazón. Sí, es verdad. Vamos a orar por doña Erika. ¿Cuál es su apellido, hermana? Rivera. Vamos a orar por Erika Rivera. Y agradecimiento que pues queremos salud Así es. Así es. Dios provee salud y lo que necesitamos para vivir. Muy bien, hermana Socorro. Ay, pastor, que el Señor nos discipline en mi familia porque hay mucho fuego como vivimos. Sí, hermana, vamos a orar que el Señor, por medio del Evangelio,
traiga disciplina, traiga orden, ¿verdad? En las familias. Sí, hermanos, cuando platicamos con otras personas, ¿verdad? Yo como pastor dialogo, platico con otras personas, hay mucho desorden en las familias, ¿cierto o no? Mucho desorden. Y en nosotros mismos, correcto, seguimos trabajando en ordenar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Como dice el Señor Jesús en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Pero nosotros le cambiamos y decimos, hágase mi voluntad. Y eso no está bien, ¿verdad? No lo decimos verbalmente, pero en la práctica, como que eso queremos hacer, nuestra voluntad. Hermano Julio. Por trabajo, hermano. Claro que sí. Que Dios provea. Que Dios provea el trabajo que se necesita para sustentar a nuestras familias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Ok, entonces, claro que sí, vamos a orar por todas las visitas, ¿verdad? Que el Señor bendiga sus familias, sus trabajos y todo lo demás. Children, we're gonna pray, okay? This is the congregational prayer. Once again, we remind you to be quiet, okay? Not to be talking to each other, not falling asleep. Porque a veces así sucede, ¿verdad? Cuando termina la oración y ya se durmieron, ¿verdad? Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es nuestro mediador, sin el cual no podíamos ser reconciliados con el Padre. Por eso es que Él nos enseña que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús, nuestro Señor. Y el apóstol Pablo nos recuerda en 1 de Timoteo 2:5 que solo hay un Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De modo que si queremos llegar al Padre, el único camino, el único mediador, al único a quien tenemos que acudir es el Hijo eterno de Dios. Amado Señor, ayúdanos pues para que nosotros amemos a Cristo, no solamente de una manera general, por así decirlo, en que Él me salvó, sino que comprendamos la profundidad de su obra, la profundidad, la anchura, la altura de su amor hacia nosotros. Particularmente cuando analizamos nuestra vida a la luz de vivir conforme a tu santa y buena voluntad. Porque inmediatamente nos percatamos de la realidad de nuestro fallo, de nuestra carencia, de que quedamos demasiado cortos y nunca alcanzamos el estándar de la perfección. Nadie es perfecto, solo Cristo lo es. Pero eso mismo nos recuerda, pues, que no hay ninguna razón para gloriarnos en nosotros mismos. No hay ninguna razón para jactarnos en nosotros mismos, sino que todo lo que somos y tenemos se debe a la gracia abundante de Dios, a su amor inmenso derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Te alabamos y te exaltamos, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo, quien abre nuestros ojos y nuestros corazones para ver la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, su pureza, y acudir a Él y quedar unidos a Él, y que Él llegue a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Definitivamente, la obra de salvación es una obra del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amados señores, con esta confianza
de tener a un Dios perfecto que venimos ante ti. Estamos seguros de que tú nos oyes. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos manda orar una y otra vez. Orar siempre. Orar en todo tiempo. Orar dando gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da. Primeramente, por la gran salvación. En segundo lugar, por el reino de Dios al cual hemos sido introducidos. Luego, por pertenecer a una comunidad cristiana universal. Y también por pertenecer a una familia cristiana. Oh Señor, cuánto necesitamos de una verdadera familia en Cristo. En una sociedad que tergiversa, pervierte el orden familiar. En Cristo encontramos el estándar perfecto de la familia. Y cuando nos sometemos a su voluntad revelada con respecto a la familia, entonces podemos experimentar mucha bendición. Por eso oramos, Señor, junto con nuestra hermana Socorro, para que tú, Señor, traigas orden y disciplina a nuestras familias. Porque la única manera en que podemos impactar a nuestra sociedad alrededor es cuando en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, en nuestras propias familias, empezamos a poner en práctica el Evangelio. Cuando en las familias se vive el Evangelio, entonces se puede vivir de una manera sincera, honesta, allá afuera. Amado Señor, oramos por las misiones. Bendice las misiones alrededor del mundo. Danos un corazón misionero, un corazón que apoye las misiones también. Oramos, Señor, por todos los que están enfermos. Nos acordamos de Erika. Apiádate de Erika, síguela fortaleciendo y que ella recurra siempre a la fuente de la gracia inagotable tuya. Oramos por el pastor Alessandro Guillén y su familia. Oh Señor, en este momento, oramos que derrames tu poder de sanidad en ellos, que los restaures, que los sanes, que traigas alivio a ellos, así como extendías tu mano y tocaste al leproso y lo sanaste al instante, así como levantaste de la mano a la suegra de Pedro que tenía una fiebre alta e inmediatamente quedó sanada. Oramos, Señor, que traigas sanidad sobre la vida de la familia Guillén, pero también sobre la vida de cada uno de los enfermos, Señor, y danos la fuerza y la fortaleza para sobrellevar nuestras enfermedades. Padre Santo, oramos que cuides a aquellos que están de viaje, particularmente cuida a Edria Mariel al regresar a su casa allá en México. Oramos, Señor, por los cumpleañeros. Bendícelos a cada uno de ellos. Dale, Señor, el gozo de la salvación. Increméntalo en sus vidas, tanto a los niños como a los adultos. Oramos también, Señor, por el trabajo. Bendice el trabajo de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendícelo, Señor. Provee para todas sus necesidades. Gracias por todos los que nos han visitado. Seguimos orando que los bendigas y que cada día más sus corazones se abran por la obra de tu Espíritu Santo a tu gracia salvadora y transformadora. Amado Señor, bendice este país. El martes, el día de elecciones. Señor, que tu voluntad se haga en este país. Que elijas al que tú en tu decreto eterno ya has destinado. Y que tu iglesia confíe en que nada ni nadie podrá destruir tu iglesia. Que debemos seguir en medio de la oscuridad brillando como luz en el mundo. En medio de la falta de sentido, ser la sal de este mundo. En medio del odio, ser agentes de la paz. En medio de la desconsolación, en medio de la tristeza, que vivamos con el gozo de la salvación.
en medio de las profanaciones, en medio de la inmundicia, que vivamos como santos delante de ti. En medio de las injusticias, que busquemos el reino de Dios primeramente y su justicia. Que seamos ciudadanos del reino, que seamos tu iglesia y que proclamemos al mundo que nuestra confianza no está en hombre o mujer, sino en el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Perdona nuestros pecados, oh Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Límpianos con el poder de tu Espíritu Santo. Sigue renovándonos, santificándonos. Confórmanos más y más a la imagen, no de un artista o actriz, no a la imagen de un deportista, sino que nuestra meta, por tu gracia, sea ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos en nuestras debilidades. Aleja de nosotros drogas. Aleja de nosotros alcohol. Aleja de nosotros todo vicio que mine nuestra vida. Aleja de nosotros pornografía. Aleja de nosotros cualquier inmoralidad sexual. Y ayúdanos para que inclines nuestro corazón a todo lo honesto, a todo lo limpio, a todo lo puro, a todo aquello que es digno de toda virtud, Señor. Confesamos que no podemos abandonar nuestros vicios sin tu ayuda, pero con tu ayuda podemos salir adelante. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que operan perfectamente en nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a continuar ahora cantando al Señor, para después tener la exposición de la palabra. Número 150 en el himnario. Número 150. Cristo es la peña de Oreb. 150. Cristo es la roca. Es un tema importante a lo largo de la Escritura. Cristo es la peña, la roca sobre la cual la iglesia está construida, la cual nos sostiene, la cual es permanente. Cristo es la roca, la peña. Cantemos este hermoso himno. Cristo es el
Señor, pueden sentarse. Vamos ahora a continuar con la exposición de la palabra de Dios. Mateo capítulo 12 en nuestras Biblias de la iglesia se encuentra en la página 10:17. Mateo 12, 10:17. Continuamos, ¿verdad? Avanzando en la predicación del Evangelio de Mateo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, ha tenido varios encuentros duros con los fariseos y escribas y los judíos, los líderes religiosos que se oponían a él. Particularmente en Mateo 12 ha hablado acerca de la importancia del día de reposo, ¿verdad? Y Él nos ha enseñado cómo guardar el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. No debemos caer en legalismos o moralismos, sino debemos amar al Señor con todo el corazón. Y en lugar de ver el día de reposo como una piedra pesada, como una carga, debemos de verlo como un día de gozo, de alegría, en que refresca nuestro ser, nuestro espíritu, en que podemos disfrutar de comunión íntima con nuestro trino Dios y también con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Bueno, ha hablado también acerca de que vivía él en una generación mala y adúltera, una generación perversa, ¿verdad? Entonces, él nos enseña que es terrible, ¿no? Cuando la sociedad en general vive gobernada por el príncipe de este mundo, que es el diablo. Y nosotros no vivimos en una sociedad mejor, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que cada vez más se aleja de Dios. Pero Él nos enseña que solamente en Él nuestra vida puede ser liberada de las garras del pecado, del diablo, de Satanás. Y mientras Él enseñaba, el Señor Jesús estaba siempre ocupado en su ministerio, sucedió algo. Y vamos a leer esa porción que vamos a explicar hoy. Mateo 12, del 46 al 50. Y así terminamos con Mateo 12. Y mientras Jesús aún hablaba a las multitudes, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Que el Señor bendiga su santa palabra. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesucristo. Oremos para pedir su ayuda. Señor, confesamos que nuestra capacidad humana no es suficiente para comprender tu palabra, mucho menos para exponerla y aplicarla en el corazón de las personas. Eso es obra exclusiva de tu Espíritu Santo. Por eso es que oramos por la sabiduría de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, danos sabiduría para exponer tu palabra con fidelidad y danos corazones receptivos que reciban el Evangelio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesucristo está ocupado en su ministerio. Y ese es algo que indiscutiblemente vemos hasta de lo que ya llevamos estudiado en Mateo. El Señor Jesucristo nunca estuvo perdiendo el tiempo. Él siempre estaba ocupado. Siempre. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo era uno que caminaba mucho. Mucho caminaba el Señor. Pues caminaba todo el territorio de Israel, ¿verdad? Iba de Galilea, atravesaba Samaria, bajaba hasta Judea, volvía a subir caminando. El Señor Jesús caminaba. Niños, ¿ustedes caminan? Sí, dice Ida, sí caminan. Bueno, ¿verdad? Es bueno caminar. Nuestro Señor Jesús estaba ocupado en su ministerio.
Dice Mateo de esta manera: mientras Jesús aún hablaba a las multitudes. Jesús hablaba a las multitudes. Jesús, digámoslo así, aunque Él es el Evangelio, ¿verdad? Pero Él evangelizaba. Él compartía la palabra, no solo con sus discípulos, con los 12, por ejemplo, no solo con los que ya habían creído en Él, sino Él hablaba a las multitudes, a todos por igual. Él compartía del mensaje de salvación a todas las personas. Y es muy interesante que Mateo diga que mientras Jesús aún hablaba a las multitudes, porque Cristo mismo es la palabra, el logos encarnado de Dios. Él es la palabra misma. Y entonces Él hablaba de sí mismo, ¿verdad? Él hablaba a las multitudes. Y eso nos recuerda Hebreos capítulo 1, que dice que en otros tiempos Dios nos ha hablado por los padres, por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, que es la sabiduría y la palabra misma de Dios, Él es la palabra encarnada que viene y habla a las multitudes. Y hermanos, la relevancia de esto es que el que habló a las multitudes ha dejado por su Espíritu Santo registrada su enseñanza en la Biblia, de modo que Él todavía sigue hablándonos, todavía sigue hablando a las multitudes, todavía sigue hablando a su iglesia, todavía sigue hablando a sus discípulos. De ahí la seriedad del ministerio pastoral. De ahí la seriedad de la enseñanza y de la predicación del Evangelio, porque el pastor tiene que hablar con fidelidad las palabras de Jesús. No tenemos que tergiversar, cambiar, enchuecar. No tenemos que agregar ni quitarle nada a lo que Jesús habló. Lo que Él habló quedó registrado. Lo que Él habló era divino, era inspirado, era perfecto. Lo que nosotros hablamos, no. Lo que nosotros hablamos es inspirado y es perfecto siempre y cuando esté en fidelidad a lo que Jesús dijo. Mi enseñanza, mi predicación, mi consejería y cualquier otra labor pastoral en la que hable no es nada en sí misma. Nada. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Pero al mismo tiempo, la eficacia del ministerio pastoral reside en que la iglesia y el pastor, los líderes en este caso, hablen con fidelidad la palabra de Dios. Eso es lo que le da fuerza al ministerio pastoral. Y mientras él aún hablaba a las multitudes, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Interesante. Noten cómo dice, su madre y sus hermanos estaban afuera. Bueno, esa expresión parece que da a entender que Jesús estaba en una casa, ¿no? Pero su madre y sus hermanos estaban afuera, no estaban adentro. Interesante. Noten por otro lado que Mateo dice su madre y sus hermanos. Y el padre adoptivo de Jesús, José, lo más probable es que para este tiempo José ya había muerto. ¿Ok? Ya había muerto. Bueno, si ustedes continúan leyendo, van a darse cuenta que allá en el versículo, capítulo 13 dice así: y aquel día, saliendo Jesús de la casa, aquel día en que sucedió este episodio entre él, sus discípulos y su familia en la sangre. Entonces Jesús sí estaba enseñando en una casa, ¿verdad? En una casa. Y entonces él estaba adentro, sus discípulos también estaban adentro,
y las multitudes estaban alrededor de la casa. Pero lo interesante es que dice que su familia en la sangre, su madre y sus hermanos estaban afuera. Interesante. ¿Por qué estaban afuera? ¿Por qué no estaban adentro? Bueno, ustedes deben de saber, hermanos, que en Juan 7:5, en el Evangelio de San Juan 7:5, leemos un dato interesante. Dice así, Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Así dice. Marcos 3:21 dice lo siguiente. Marcos 3:21 dice: y vinieron a su casa, y se agolpó de nuevo la multitud, de modo que ellos ni aun podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Esa expresión es interesante porque significa está loco, no está pensando bien, necesitamos ayudarlo. Y Mateo nos dice que ellos estaban afuera. Interesante, estaban afuera, no estaban adentro. Y aquí Mateo no quiere mostrarnos, hermanos, que había un antagonismo entre Jesús y su familia. No quiere mostrarnos que Jesús despreciaba a su familia. Lo que sí quiere mostrarnos es que para ser seguidores verdaderos de Jesús, tenemos que estar donde está ¿quién? Jesús. Ser cristiano, ser hijo de Dios, no significa estar afuera. No hay que quedarse afuera. Ser cristiano no significa estar cerca tampoco, porque hay mucha gente que está cerca, pero no está en Jesús. Y es que en la Escritura leemos una y otra vez que nosotros no estamos cerca de Jesús, nosotros estamos en Jesús. Esa preposición en es sumamente importante. Quiere decir que el verdadero creyente, el verdadero discípulo, no está a distancia de Jesús, no está a 2 metros de Jesús, no está ni siquiera cerca de Jesús, sino fundamentalmente está en unión íntima con Jesús. Eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, porque podemos estar en la iglesia, pero podemos estar afuera, ¿verdad? Podemos estar afuera. Aquí un dato interesante es que no porque María y sus hermanos eran familiares sanguíneos, carnales de Jesús, automáticamente ellos ya creían en Jesús. No. Y eso es lo que decíamos en el estudio del viernes, creo, si no me equivoco, que la salvación no se hereda, la salvación no se compra, la salvación no se nos transmite, ¿verdad?, de una persona a otra como por arte de magia. No, la salvación significa que cada uno de nosotros llegará un momento en nuestra vida en que personalmente tenemos que decir: Señor, yo quiero ser tu discípulo. Señor, yo quiero pertenecer a ti. Gracias por haberme criado en un hogar cristiano, si ese fue tu caso. Pero recuerda que no se nace siendo cristiano. Ser cristiano es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Que lo puede efectuar en el vientre de la madre? Claro que sí, porque no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Pero
nuestros hijos que son hijos del pacto, hijos del pueblo de Dios, disfrutan de las bendiciones. Y los cánones de Dort nos recuerdan que si mueren en la infancia tenemos la seguridad de que ellos no están condenados, son salvos. Pero ¿qué esperamos de nuestros hijos cuando crezcan? ¿Qué esperamos de ellos? Esperamos de ellos una profesión personal de su fe en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. ¿Qué querían decirle? La Biblia no lo dice. Mateo no tiene la intención de mostrar que la madre y los hermanos de Jesús eran enemigos de Jesús. Quiere mostrarnos que ser verdadero discípulo de Jesús trasciende los límites de los lazos sanguíneos. Quiere mostrarnos que podemos estar muy cerca pero muy lejos de Jesús, hasta que por la obra del Espíritu Santo somos unidos a Cristo. Pero vemos cómo se desarrolla. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Noten aquí en esos pocos versículos la fuerza de las expresiones. En el versículo 46 dice su madre y sus hermanos. Versículo 47, tu madre y tus hermanos. Versículo 48, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Versículo 49, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Una y otra vez. Y al final, en el versículo 50, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces Mateo quiere mostrar a sus seguidores, a sus destinatarios, quiere mostrarnos a nosotros, porque es palabra de Dios, que en Cristo hay una nueva familia. En Cristo se forma una nueva comunidad, la comunidad mesiánica, la familia del pacto. No solamente entramos al reino de Dios, no solamente pertenecemos a una comunidad, todo eso es verdad, pero una de las metas centrales del Evangelio es que en unión con Cristo ahora formamos una nueva familia. Nada más y nada menos. Una nueva familia. Quieren hablar contigo. Están afuera, otra vez lo repite. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Por lo que ya leímos de los otros pasajes, al parecer sus hermanos no creían todavía en él. Su madre creía en Jesús, claro que sí. María creía en Jesús. Recuerden que ella fue bendita entre las mujeres. Por las generaciones será llamada bendita. Ella concibió en su vientre por la obra del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ella, ¿lo recuerdan? A diferencia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando el ángel le dio el mensaje, ella no dudó como Zacarías. María creyó. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero María era ser humano como nosotros y dudaba. Pero ella creía en Jesús. Ella tuvo a Jesús en su vientre. Ella amaba a Jesús. Pero nos damos cuenta que el único perfecto que ha existido es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Desde cuándo el Espíritu Santo llenó a Juan el Bautista? Desde que estaba ¿dónde? En el vientre de Jesús. ¿Y se acuerdan cuando él fue encarcelado por Herodes y escuchaba de la fama de Jesús, que empezó a dudar y mandó a 2 de sus discípulos para que le digan a Jesús: ¿tú eres el Mesías? Todos dudamos en algún momento, ¿cierto? ¿No? ¿Ustedes han dudado, hermanos? ¿Verdad que sí? Todos dudamos. Pero lo importante es que aún en medio de nuestras dudas, sigamos poniendo nuestra esperanza y nuestra mirada en Cristo. María lo hizo. Sus hermanos, por la gracia de Dios, después fueron ¿qué? Salvos.
¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Él amaba a su madre. Y le dijo a Juan el apóstol: hijo, he ahí tu madre. Y luego le dijo: madre, he ahí tu hijo. Qué impresionantes palabras en conexión con lo que estamos diciendo. Porque Juan el apóstol no era hijo biológico de María. Pero es que en el reino de Dios y en la comunidad del pacto, los lazos que nos unen son espirituales y eternos. De tal manera que Jesús le puede decir: ahí está tu hijo, ahí está tu madre, que sanguíneamente no estaban relacionados. La familia en Cristo trasciende los lazos sanguíneos, trasciende idiomas, trasciende culturas, trasciende nacionalidades. En Cristo estamos unidos. Y respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Impresionante palabras de Jesús. Nuevamente, Él no está despreciando a su madre. Él veló por su madre hasta el último momento de su vida. Él oraba por sus hermanos. Recuerden que él, como el mayor, el primogénito en su casa, aprendió en su humanidad el oficio de su padre adoptivo José, que era carpintero. Y la palabra carpintero en el griego no solamente sugiere que hacía muebles de madera, construía casas y todo lo demás relacionado con madera. Entonces, ¿quién veló por la manutención de la familia de María después de la muerte de José, su esposo? Jesús. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Jesús es más que un hijo responsable, pero era un hijo responsable. Amaba a su familia, velaba por su familia. ¿Tú velas por tu familia? ¿Cuidas de tu familia? ¿Ayudas a tu familia? Qué pregunta tan importante. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aún la pregunta todavía nos incomoda, ¿cierto o no? Que Jesús diga: bueno, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Pero el Señor Jesucristo quiere despertar el interés a la gente. Es una pregunta retórica que Él mismo va a responder. ¿Quiénes? Es una pregunta muy buena para nosotros. ¿Quiénes son realmente mi familia? Ahora, la fe cristiana, la fe en Jesús, no deshace nuestros vínculos biológicos, no deshace nuestros lazos familiares sanguíneos, no. Si tú por la obra del Espíritu Santo llegas a la fe cristiana, tu mamá y tu papá siguen siendo tu papá y tu mamá, ¿verdad? Tus hermanos en la carne siguen siendo tus hermanos en la carne. Pero debes saber que en Cristo, tu familia con la que pasarás toda la eternidad, tu familia llega a ser más grande. Tu familia llega a estar compuesta de diferentes personas, de todos aquellos que creen en Cristo. Eso es increíble. Por eso oramos por pastores acá, por misiones allá, porque aunque no los vemos, nuestro espíritu, como dice Pablo, está con ellos. Cuando ellos sufren, sufrimos. Cuando se nos dan noticias, ¿verdad?, de que hay cristianos que están sufriendo en Asia, que están sufriendo en África, no decimos: ¿qué me importa, verdad? No estoy ahí yo. No, ellos son nuestros hermanos en Cristo y nos dolemos con ellos. Y entonces, precisamente cuando decimos: hermanos, alguien quiere aportar voluntariamente para las necesidades de esta familia, de esta iglesia, no decimos: pues ni parientes somos, ¿verdad? No, en Cristo somos parientes, más unidos que con nuestros parientes de sangre. Así debería ser. Ahora, que luego nosotros como cristianos no reflejamos realmente este estándar de la familia de Dios, es otra cosa. Somos pecadores y luego hasta vergüenza damos. Pero eso no nos debe desanimar para seguir aquí a Jesús, nuestro Señor. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
¿Saben? Aunque la familia se está destruyendo actualmente por nuestra sociedad que se aleja de Dios, por otro lado también se idoliza a la familia. La familia llega a ser tu Dios, ¿cierto o no? Nosotros hemos escuchado a diferentes personas, ¿verdad?, que dicen, o sea, es un sentimiento genuino, honesto. Cuando tengas nietos, los vas a querer más que a tus hijos. ¿Está bien eso? Interesante, ¿verdad?, esa declaración. Lo que se quiere comunicar es que vas a llegar a quererlos mucho. Pero el que no quiere a sus hijos puede querer a alguien más. El que no ama a sus hijos puede querer a otras personas. Bueno, pero ¿cuál es el punto? Que sí, a veces como abuelos idolizamos a los nietos. ¿Cierto o no? Y a los hijos también. Pero nosotros no debemos idolizar a nadie. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo, ¿verdad?, en que se puede idolizar a la familia sanguínea de carne, Jesús pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi verdadera familia? Y Él dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos. Ese gesto de Jesús no es insignificante. En la Biblia leemos que Dios tiene su brazo que extendido. Así lo leemos. Cuando los sacerdotes bendecían al pueblo de Dios, ¿qué hacían? Levantaban las manos. Cuando nosotros como pastores damos la bendición apostólica, un gesto es levantar las manos, ¿verdad? Es una señal, es un símbolo. En ese caso de Jesús, de autoridad, de protección. Estos son mi verdadera familia. Estos son mi hermano, mi madre, mis hermanas. Y cuidado quien se meta con ellos. Jesús es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Qué impresionante. Él dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos. Noten que por un lado estaban las multitudes, pero no todos en las multitudes son la familia de Cristo. Él extendió su mano ¿hacia quién? Hacia sus discípulos, no solo a los 12, sino le extendió a todos aquellos que habían sido transformados y creían de verdad en Jesús. Y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Impresionante. Estos son mis verdaderos hermanos, mis verdaderas madres, mis verdaderos hermanos. Sí. Por eso es que el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo, que era joven, a los ancianos, no a los ancianos gobernantes de la iglesia, sino a los viejitos en la iglesia, trátalos con mucho respeto. Y a las jovencitas, ¿cómo las debes tratar? Como a hermanas. Eso quiere decir, hermanos, que en la iglesia debemos cuidarnos unos a otros. No debemos abusar de los niños. Debemos estar siempre pendientes, ¿verdad? Porque la iglesia es la familia donde nos cuidamos. Qué privilegio tan grande. Qué amor tan grande. Estas palabras no se deben desconectar de todo el contexto de Mateo. Porque este que dice, he aquí mi madre y mis hermanos, lo demostró con su propia vida. Murió por nosotros. Nos amó, como dice el evangelista acerca de Jesús, hasta lo sumo. Es decir, hasta lo máximo. Y lo mostró muriendo por nosotros en la cruz. Así es Jesús. ¿Te ha defraudado familia en la sangre? ¿Alguna vez te han dejado mal tus familiares? Bueno, nadie es perfecto.
¿Sabes quién nunca te va a dejar mal? Nuestro Señor Jesús. En Él puedes confiar. Siempre, siempre. He aquí mi madre y mis hermanos. Bueno, pero hasta ahí se queda. Ah, sí, soy cristiano, pues soy de la familia de Jesús. Bueno, hay una declaración interesante en lo que sigue, ¿verdad? Porque por un lado nos va a mostrar la catolicidad, la universalidad del cuerpo de Cristo. Pero por otro lado también nos va a mostrar una limitación. Noten lo que dice Jesús. Porque todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Noten. Todo aquel significa sin distinción alguna. Es mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Todo aquel que quiera, dice el profeta, venga y compre vino y leche sin dinero. Todo aquel que quiera, venga y compre. Y Jesús también, en alusión al profeta, dice precisamente en Mateo 11, que ya estudiamos, venid a mí, ¿quién? Todos los que estén trabajados y cansados. Y Pablo nos dice, ¿verdad?, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Hay una oferta universal del Evangelio. Todos son responsables de creer. Y si no creen, quedan fuera. Quedarán afuera. Pero vean lo que dice. Todo aquel, mexicanos, salvadoreños, chinos, alemanes, no importa quién seas. Es más, no solamente no importa tu nacionalidad, no importa tu trasfondo, no importa qué hayas sido, no importa qué hayas hecho. En Cristo hay perdón de pecados. Cristo no dice, bueno, este fue muy malo, este fue un sinvergüenza, este no va a ser parte de mi familia. No, Él no dice eso. Cuando por la obra del Espíritu Santo creemos, no importa lo que hayas hecho. Ahora, sufrirás las consecuencias de tu pecado, sí. Pero no importa lo que hayas hecho. Si tú crees de todo corazón, pasas a formar parte ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Alguna vez has pensado, yo hice esto, hice lo otro? Qué bueno, porque un requisito para venir a Cristo es reconocer que tu pecado. Pero no solamente miras tu pecado, miras a Cristo. Y Él dice, todo aquel que crea, ¿verdad?, será salvo. Todo aquel. Por eso es que el Evangelio es universal. Ya no es étnico ni nacional, es universal. Pero después dice, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es la verdadera familia de Cristo? Pues el que hace la voluntad de mi Padre. Santiago nos recuerda y dice que no solamente debemos ser ¿qué? Oidores, sino debemos ser hacedores de la palabra. Aquí es muy importante, hermanos, que entendamos el orden. Jesús no está diciendo que para ser parte de su familia, para ser su madre, sus hermanos y sus hermanas, primero debemos obedecer toda la ley de Dios. No. Él está hablando, ¿a quién le está hablando ya? A sus discípulos, le está hablando a su familia, le está hablando a aquellos que creen. Y una marca del verdadero cristianismo es la obediencia a la voluntad revelada de Dios. Lo acabamos de leer en el Día del Señor 44. ¿Podemos obedecer perfectamente la ley de Dios? No, nadie. Pero sí todos los verdaderos cristianos ya tenemos un pequeño principio, aunque sea, de la obediencia perfecta. ¿Cómo debemos vivir? De acuerdo con la voluntad de Dios. La voluntad revelada de Dios, lo que está ahora en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vean cómo Jesús dice, de mi Padre, para mostrar esa relación eterna y especial entre el Padre y el Hijo. Que el Padre no puede llegar a ser nuestro Padre
sino únicamente a través de ¿quién? De Cristo, nuestro Señor. Ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, lo que Jesús dice aquí es sumamente impresionante. Otra vez, cuando vemos el contexto en que está escrita la Escritura y cómo pensaban los judíos, pues la mujer era tratada como algo inferior al hombre. ¿Ok? La Biblia no enseña eso. La cultura judía, hasta la fecha, un judío ortodoxo, si vas caminando en la calle, ni siquiera te voltea a ver aunque seas hombre. Pero especialmente si eres mujer, ay, cura. Porque piensan que la mujer es de alguna manera inferior al hombre. Y Jesús dice, no. Ustedes, hermanas, ustedes mujeres que estaban ahí frente a Jesús, y hoy también te lo dice, mujer, hermana, no te sientas inferior. En Cristo tienes el mismo valor que tiene un hombre, porque estamos creados, hombre y mujer, a la imagen de Dios. Que tenemos diferentes roles es distinto, pero tenemos el mismo valor. Por eso Pablo, allá en Gálatas, ¿se acuerdan, hermanos? En Gálatas, capítulo 3, él dice que ahora en Cristo ya no hay judío ni griego, ni varón ni mujer. No es que se eliminen los sexos, lo que quiere decir que ya ni tu nacionalidad ni tu género es razón para que en la iglesia unos sean más y otros menos. No. Hombre y mujer tienen el mismo valor delante de Dios. Diferentes roles, diferentes funciones, pero el mismo valor. Cristo derramó su sangre por hombres y mujeres. Un dato final. En la Escritura leemos sobre las genealogías, ¿verdad? Los judíos son muy dados a ello. Oh, yo vengo de Abraham, ¿no? Y te puedo dar mi lista de ascendentes, de la ascendencia, ¿no? Esta es mi familia. En una sociedad que valoraba tanto eso, Jesús se atreve a decir que eso no importa. Eso ya no importa. No es tu genealogía lo importante. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, el libro de Hebreos nos dice que Él no fue un sacerdote según el orden de Aarón. Fue un sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. No fue escogido de entre los hombres como los sacerdotes levíticos, sino su sacerdocio es eterno. Así también, hermanos, en Cristo las barreras son rotas, quebradas, y llegamos a ser parte de la familia de Dios. El libro de Hebreos nos dice que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, no se avergüenza de llamarte hermano y hermana. No se avergüenza. ¿Tiene razones para hacerlo? Sí. Pero no lo hace. No se avergüenza. Él murió por ti y por mí. Entregó su vida por ti y por mí. Solo en Cristo encontramos a nuestra verdadera familia. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sin merecerlo somos parte de la familia de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a depositar nuestras ofrendas y diezmos. Vamos a pedir al hermano José García, ¿verdad? Que pase a recoger las ofrendas. Y entonces encuentren también el himno Estoy Bien, 373. 373. Pónganse de pie para cantar 373. Estoy bien.
cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. A la prueba me tiende Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Sin música. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavó en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. La fe tornarás en feliz realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios, estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a concluir recibiendo la bendición del Señor. ¿Ok? En esta ocasión, la bendición de Dios proviene del libro de Números, capítulo 26. La bendición del Señor a su pueblo. Niños, preparémonos para recibir la bendición. Pongan sus manos de señal de recibimiento los niños. Y dice así el Señor nuestro Dios, que nos bendice. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Cantemos el último número de nuestro himnario, que es el 652, al que está sentado en el trono y al Cordero.
Que el Señor los guarde, los bendiga. No vamos a tener escuela dominical el día de hoy, hermanos. Varias maestras no pudieron estar. Entonces hemos concluido. Saludémonos en el nombre del Señor. Y nos despedimos de los hermanos de Facebook para que se termine la grabación. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.